Hola, soy Andrés Caramés y espero que esta sea la primera de muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura, con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. La estructura será muy sencilla, aunque ya sabéis que está siempre sujeta a cambios y probablemente evolucione con el tiempo. Haré un comentario sobre un tema. Hoy hablaré de mi caso contra las ciudades, ese caso contra las ciudades que tengo y que he comentado ya en bastantes vídeos. Después responderé a preguntas que me hayáis formulado a través de Patreon. Después, en ocasiones, haré un pequeño repaso por las noticias de actualidad, intentando aportar una interpretación crítica y puntos de vista distintos. Y por último, os aportaré 2 o 3 pinceladas culturales, podríamos decir, leyendo alguna cita, recomendando una pieza musical, una película, etcétera, y algún comentario. Venga, vamos allá. Hoy hablaré de mi caso contra las ciudades. Me oiréis hablar de esto a menudo porque es uno de esos frentes que tengo abiertos y que me parecen más importantes. Cuando critico el tema de las ciudades, yo entiendo que las ciudades tienen cosas buenas, desde luego, a nivel servicios, a nivel conexiones, a nivel social. Es muy útil eh, la cantidad de personas a las que tenemos acceso, hacer contactos, etcétera. Yo soy consciente de todas esas comodidades y de todos esos servicios, pero lo que digo es que esos servicios no solo se pueden obtener o no solo deberían poder obtenerse en grandes megaciudades o viviendo de la manera en la que la mayor parte de la humanidad vive ahora mismo. La siguiente cosa que critico es el origen de esas ciudades y de esas ventajas. En este caso contra las ciudades que tengo y sobre el cual llevo escribiendo un tiempo, detecto una serie de problemas que todos vemos. Problemas como, tengo aquí mis anotaciones, problemas como el aparcamiento, por ejemplo. Yo ya comenté en algún vídeo que hay ocasiones en las que me encuentro en la ciudad en la que esté en el momento, dando vueltas durante horas para buscar un sitio donde aparcar y me doy cuenta de lo absurdo que es y la cantidad de horas al año que perdemos personas como yo que conducimos con frecuencia para encontrar sitio. Y es algo que me parece anormal. Creo que es algo a lo que nos hemos acostumbrado, pero no es normal tener que esperar tanto tiempo para poder detener un vehículo en un sitio concreto, sin que te lo roben o te lo lleve la grúa, etcétera. Hay muchos más problemas, ¿no? Por ejemplo, pues las aglomeraciones de personas. Tengo aquí apuntado, por ejemplo, el tema de las pandemias. Yo creo que lo que ocurrió hace unos años, tengo que tener mucho cuidado con esto de ver qué se menciona y qué no, porque hasta donde yo sé hay ocasiones en las que algunas plataformas censuran si mencionas ciertas palabras o si las escribes por ahí. Pero bueno, lo que ocurrió hace unos cuantos años, yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo en que un fenómeno como ese no podría darse en un entorno en el cual la gente no viviese tan apiñada, tantos millones de personas en ciudades. Entonces, todas esas restricciones, esas cuarentenas, ese quedarse en casa, eso tan grave que ocurrió de que forzasen a la gente a meterse en casa, esas restricciones a la libertad que muchas veces tuvieron ese tinte tan oscuro, tan feo, que nos recordaba casi a, no sé, a una granja de vacas o de cerdos. En fin, no quiero ponerme ahora con eso, pero a nivel contagios, etcétera, el tema de las pandemias yo creo que está directamente ligado a la superpoblación y a la aglomeración de personas. Yo cuando estuve viviendo en Londres me daba cuenta de que no solo yo, sino personas de mi entorno teníamos pues los típicos catarros y enfermedades derivadas de vías respiratorias o incluso cutáneas con mucha más frecuencia que en las épocas en las que habíamos estado viviendo en otros entornos donde no estábamos en contacto con tanta gente. Bueno, esto no, evidentemente no sorprende a nadie, no es ninguna novedad. Entonces, enfermedades, gente tirada en la calle, por ejemplo, el tema de la indigencia, el tema de las personas tiradas en la calle, etcétera. Ya comenté en algún vídeo que me parecía que en un entorno de pequeñas comunidades, o vamos a decir un entorno rural, un entorno más natural, un entorno en el cual la gente tenga más o menos su propia casa, con su propio jardín o huerto, su propio lugar en el mundo,
independientemente de que luego puedan compartir determinados entornos comunes o comunitarios, como queramos llamarlo, en un entorno como ese sería muy difícil, prácticamente imposible, que hubiese gente tirada en la calle. Pensad en vuestro pueblo, o el pueblo de alguien que conozcáis. ¿Dónde se iba a echar esa gente? ¿Dónde estaría esa? ¿Por qué no hay gente así en esos sitios? Bueno, esto es un tema complejísimo, pero ya comenté en alguna ocasión que me parecía que las ciudades y los famosos bienes de posición que proporcionan las ciudades de diversas formas, a nivel de comunicaciones, transporte, también aglomeración de supermercados, de residuos, el tema bueno, maneras de subsistir que no dependan directamente de que tú trabajes. Todo eso, esos bienes de posición, sentaban las condiciones de posibilidad para que pudiese darse el caso de la indigencia, sobre todo de una indigencia una indigencia que en algunos países es tremenda. Tenemos el caso este de Los Ángeles ahora, que son casos complejísimos que yo no voy a comentar ahora porque no tengo esa información, no es un caso que haya estudiado. Pero vamos, que yo creo que solo en esas circunstancias, solo en la vida urbana, hay gente que se pueda permitir, entre comillas, aunque son ellos las víctimas, son ellos a los que tenemos que ayudar, o sería la indigencia lo que tendríamos que eliminar, pero se pueden permitir, muy entrecomillado, vivir de esa manera. ¿Por qué lo digo? Porque en esas pequeñas comunidades se supone que siempre habría alguien que te echase un cable, si no es tu familia. Para empezar, cuando alguien no tiene familia es ya raro, hay que ver qué ocurrió ahí. ¿Por qué? ¿Dónde están tus padres? Han muerto los dos, vale, ¿dónde están tus hermanos? No has tenido hermanos, qué raro que no hayas tenido hermanos, pero a ver, no sé, primos, amigos, tus vecinos. ¿Cómo has acabado en una situación en la cual no tienes absolutamente nadie que te ayude, no tienes absolutamente nadie que te ofrezca un trabajo, una manera de acceder? Entiendo que se dan esos casos y además dejadme que os diga que yo tengo una relación muy estrecha con lo que tiene que ver con la ayuda a las personas más necesitadas por cuestiones familiares, a lo que se ha dedicado parte de mi familia durante muchos años. Y conozco el tema de cerca. Y entended que es de la parte de esas personas en la que yo estoy, lógicamente. Por eso me gustaría que eso no ocurriese. Bien, dejando a un lado esto que comenté, tengo aquí alguna otra anotación. Sí, bueno, los problemas con la vecindad, este tema de vivir unos encima de otros, apiñados en edificios, es una cosa totalmente antinatural, si se puede decir. Creo que no reflexionamos lo suficiente sobre un hecho tan extraño como que vivamos en bloques de edificios apiñados unos encima de otros, escuchando las actividades íntimas, tanto escatológicas como de cariño, vamos a decir así, de nuestros vecinos. Es una cosa un poco extraña, es vivir así de cerca. Pero bueno, nos hemos acostumbrado a eso. Y luego, por ejemplo, choques, ¿no?, entre personas, la violencia y todo eso. Subí en un vídeo hice una especie de analogía con lo que ocurre con las langostas y lo que ocurre que sería básicamente un tipo de saltamontes que por el propio roce y el contacto entre ellos, al estar tan juntos, secretarían una serie de hormonas que les harían cambiar morfológicamente hasta convertirse en langostas, aumentan de tamaño, cambian de color, etc. Y se convierten pues en esa plaga, ¿no?, que arrasa campos y destruye cosechas, etc. Se vuelven muy violentas, incluso a veces recurren al canibalismo. Está claro que ocurre algo en ese caso de las langostas. Evidentemente lo que estoy haciendo es una pequeña falacia, ¿no?, de tratar de asemejar algo que ocurre en la naturaleza con lo que sería la naturaleza humana. Yo no digo que necesariamente seamos como las langostas, pero bueno, siempre es interesante poner estos ejemplos y hacer estas analogías. Y por seguir así un poco, voy a pasar por el tema este de lo de las ciudades un poco por encima, porque me escucharéis hablar de esto en futuros audios, esperemos. Pero otra cosa que quería comentar era algo que no se tiene en cuenta, y es cómo las ciudades son un agujero negro de recursos. Me refiero a agujero negro de recursos, por ejemplo, a nivel de carreteras, autopistas, trenes, aeropuertos, privilegios de todo tipo. El hecho de que las ciudades acumulen la mayor parte de esas... no tengo ahora aquí cifras ni estadísticas ni nada, no lo quiero comentar de esa manera, pero bueno, podemos buscarlo. Si lo necesitamos, podéis buscarlo mientras me escucháis o en otro momento, si os interesa, pero
digamos que todos podemos imaginarnos más o menos que pasan muchísimas más carreteras, autopistas, etcétera, por Madrid que por cualquier pueblo de Extremadura o de Aragón o de las dos Castillas, lo que sea, vale. Y las personas de Sudamérica o de Centroamérica que estén escuchando podrán imaginarse lo mismo en sus entornos. Por las capitales, por las grandes ciudades, pasan muchas más carreteras, muchos más trenes, hay muchas más comunicaciones. Y eso, claro, esas comunicaciones generalmente, históricamente, pues digamos en los últimos 2 siglos, se han venido desarrollando de una manera estatal, ellos dicen pública, y lo que genera eso es una especie de ventaja, de privilegio, no para nadie en concreto, quizás, pero sí para las personas que viven en la ciudad. Se convierte en una especie de célula cancerígena que lo que hace es atraer más recursos todavía hacia esos sitios, porque tú si tienes que abrir una tienda, no la vas a abrir en el medio de la nada por donde no pasa una autopista. Pero si alguien construye una autopista que lleva a Madrid, será mucho más probable que tú construyas o que abras un negocio por donde pase esa carretera. De hecho, hay pueblos por todo el mundo cuyo origen tiene que ver directamente con el establecimiento de una carretera, o de una autopista o de una vía de tren, eso lo sabemos todos. Bueno, pues lo mismo ocurre con esto, pero claro, si por las capitales o las grandes ciudades pasan la mayor parte de las mercancías, si la mayor parte de los almacenes donde se almacenan temporalmente las mercancías están en las grandes ciudades, si las estaciones principales de tren están allí, si los principales aeropuertos para viajar a otro continente están allí, etcétera, se genera una serie de privilegios, una gran atracción de recursos y de personas, y también de recursos humanos, es decir, de personas que quizás en sus entornos podrían ser las personas que dinamizasen sus entornos, las personas que tienen buen coco, las personas que son inteligentes, que podrían aportar mucho a su entorno, y sin embargo, viendo que pueden tener una vida mucho mejor y obtener muchos más recursos viviendo en una ciudad, pues se van para allí, ¿no? Lo típico de me voy a Madrid a vivir, o me voy a Londres, o me voy a este sitio, me voy al otro. Parece que si no vas allí nunca vas a poder hacer algo verdaderamente importante. Y en muchos casos es cierto, aunque sea triste. Bueno, pues por eso digo que es un agujero negro de recursos, ¿no? Está el tema de los sueldos, lo tengo aquí apuntado también. Claro, está relacionado con lo que estaba diciendo, con esa sobreabundancia de recursos, esa centralización de recursos en grandes ciudades. Con respecto a la sobreabundancia de dinero, una pincelada muy rápida con respecto al origen del dinero. Sabemos que el dinero, desde que se pasó al dinero de confianza, al dinero fiat, los gobiernos tienen la capacidad de imprimir billetes. Eso no quiere decir que puedan imprimir riqueza, sencillamente imprimen billetes. Pero esa sobreabundancia de dinero que, por ejemplo, se utiliza para pagar los sueldos de los funcionarios, digamos que ese sueldo lo paga el Estado. El Estado eso lo financia con deuda pública generalmente, y la deuda pública normalmente la subsana imprimiendo dinero, generando por tanto inflación. Lo que quiere decir que, de una manera diferida o como queramos llamarla, pero los sueldos de los funcionarios, igual que muchos otros servicios públicos, se pagan con inflación, que al final es un tipo de impuesto que pagamos todos, por ejemplo, al repostar o al comprar pan o al hacer cualquier cosa, comprar una casa. Los precios de las casas están ligadas a eso también. Bien, esa sobreabundancia de dinero también genera una distorsión muy grande, por ejemplo, con respecto a las personas que se dedican a hacer cosas tan elementales como producir alimento. Claro, si hay mucho más dinero en circulación que bienes se están produciendo, no nos extrañará entonces que haya productos como el aceite de oliva u otros productos de esa índole que alcancen unos precios monstruosos, al mismo tiempo que encontramos a quizás decenas o cientos de miles de personas viviendo en lugares como Madrid o Barcelona o Bilbao con unos sueldos astronómicos cuyo valor probablemente no se corresponda de una manera natural con aquello que están aportando esas personas. Entonces está el señor o la señora del tractor cultivando las patatas y las zanahorias y la carne y lo que sea, produciendo alimentos que comen esas personas en las ciudades, obteniendo muy pocos ingresos, a veces incluso teniendo pérdidas y años muy duros. Mientras tanto, en las ciudades la gente vive totalmente desconectada de la producción de alimentos y con un acceso a ese dinero que es falso realmente, un dinero de confianza, un acceso a esos billetes desproporcionadamente más alto que el
que el dinero al que tienen acceso esas personas que producen cosas más valiosas. Normalmente cuando se comentan estas cosas, la gente dice, entonces hay que obligar a que la gente del campo cobre más y hay que cambiar una ley para que la gente de las ciudades cobre menos. Yo no estoy hablando de nada de eso. Con quitar regulaciones, con eliminar Estado, digamos, con eliminar todas esas prebendas, todas esas regulaciones, esas leyes que hacen que los recursos vayan hacia las ciudades, con eso sería prácticamente suficiente. Y ese efecto de agujero negro de recursos que son las ciudades es también, si lo pensamos, la única razón por la que la gente se apiña en las ciudades y por la cual los precios de la vivienda suben. Claro, esta cosa que escuchamos a veces es que no me puedo permitir pagar el alquiler en Madrid o en tal sitio. Yo he visto casos de gente que conozco de cerca que dicen, bueno, es que lo estoy pasando muy mal en Madrid porque me cuesta una habitación 500 euros o 600 euros y tal. Y es gente que no es de Madrid. Y digo, bueno, pero ¿por qué estás viviendo en Madrid? Entonces, quiero decir, tenemos a veces la sensación de que la gente está acostumbrada a lo que son los derechos positivos, ¿no? Yo no creo que se puedan tener derechos positivos porque esos derechos tienen que ser pagados por alguien, o alguien te los tiene que dar, o alguien te tiene que dar ese servicio. Yo solo creo que, si acaso, tenemos derechos negativos, derechos de, pues eso, no me agredas, no me violes, no me robes, no me amenaces de muerte, no me dispares, no me acuchilles, etc. Pero no tengo derecho a una casa. Tú no puedes tener derecho a una casa porque para que tú tengas una casa, alguien tiene que construirla, y o bien esclavizas a alguien para que la construya, o bien le tienes que pagar. Dicen, bueno, pues que le pague el Estado. Ya, pero le está pagando con dinero que le ha sustraído primero a otras personas. Por tanto, sigue siendo o bien una esclavitud parcial, o bien un robo. Entonces, no puede haber derechos positivos. Tú tienes derecho a que a ti no te hagan nada malo, pero no que te den cosas. Y entonces dice, no, es que, claro, hay que... no me puedo permitir vivir en Madrid, me sale muy caro una habitación. Bueno, pues quizás no puedas vivir en Madrid. Yo no digo que esté bien que los precios estén así de altos, es algo anormal. Hay mil razones, esto lo sabrán mejor los economistas, pero evidentemente que haya una gran parte del suelo, hablo en mi caso de Galicia y de España, que una gran parte del suelo esté prohibido construir, que solo se puedan construir determinadas alturas, está controlado el color, a qué distancia tiene que estar de la carretera, los materiales que tienes que utilizar, tienes que pagar una licencia en el ayuntamiento, tienes que hacer una serie de seguros, tienes que cumplir una serie de estándares europeos de calidad, de no sé qué, de esto y de lo otro. Bueno, evidentemente, si hacemos tan caro hacerse una casa, que hoy en día con los materiales que hay debería valer 15.000 euros, no 150.000 o 200.000 construir una casa, pues, en fin, ahí ya sabemos lo que ocurre. Aparte del precio que tiene la propia tierra, en la cual cada uno tendría que construirse su casa, si pudiese, claro, mucha gente querría poder hacerlo, el precio de esos terrenos aumenta, dado que en las calificaciones de los terrenos se dividen por urbanizables o urbanos y rurales y de otros tipos. Eso no nos podemos olvidar de eso. Es decir, la vivienda no es cara, la vivienda la hacen cara, ¿vale? Que es muy distinto. Y bueno, eso serían así unas cuantas pinceladas con respecto al tema este de las ciudades. Venga, voy a moverme para la siguiente porque me gustaría dejar este primer episodio relativamente corto. Yo estaba pensando en principio unos 45 minutos, una cosa así. Bueno, a ver en cuánto queda. Es bastante difícil esto de grabar y de estar hablando en todo momento. Me lo voy a intentar tomar con calma. Voy a dar un sorbito aquí al café, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos y poco a poco cogeremos solvencia. Vale, vamos a pasar a la siguiente sección donde responderé a esas preguntas que me hayas formulado a través de Patreon. Como todavía somos poquitos en la comunidad de Patreon, todavía todavía no hay muchas personas que me estén apoyando en Patreon, no puedo hacer todavía una encuesta o abrir una caja de preguntas para que la gente me las haga llegar, pero para este primer episodio voy a rescatar preguntas que me habían quedado pendientes. Algunas, no todas evidentemente, tengo cientos pendientes, pero algunas de las que me habían quedado pendientes en Instagram. Me preguntaba Ian ASG respecto a una sociedad sin Estado
Propones reducir la relación habitantes-comunidad. Sí, esta es una de las cosas que me parecen más importantes. La relación habitantes-comunidad entendida como, bueno, volver a lo local. Es decir, hay una anomalía que es que personas... Es normal que la gente del rural o que de las periferias o de las provincias se enfade. Cuando tú vives a 800 kilómetros de Madrid y un burócrata desde Madrid hace una ley que te afecta en tu día a día, que te hace más difícil tu trabajo, que como granjero te obliga a tener un iPad, que sí, quizás te lo medio financian desde la Unión Europea, pero te obligan a todos los días a tomarle la temperatura a la vaca y mirar que no tenga legañas y sacarle brillo a la cola y tal, y apuntarlo todo en un iPad y pasarte 2 horas y media tomando notas. Hay cosas que cuando te lo dice un burócrata desde una ciudad, sin tener ni idea de dónde vives, ni de cómo es tu día a día, ni de a qué hora te levantas para ir a trabajar, o a trabajar el campo, o a darle de comer a los animales, etcétera, molesta mucho. Entonces, cuanto más local sea, en caso de que tenga que haber esa organización coercitiva, digamos, en caso de que tenga que haber una especie de gobierno, al menos si es local, pues bueno, supongamos que en vez del presidente de 47 millones de personas es pues un alcalde de un concello, como decimos aquí, de un concejo, de un ayuntamiento, de 2000, pues probablemente conozcas a esa persona, probablemente esa persona trabaje, esperemos que no sea un sátrapa, probablemente trabaje en algo parecido, conoce tus rutinas, conoce tu tipo de vida, conoce tu familia, y en todo caso, pues las políticas que vaya a hacer o aquello que vaya a ordenar, digamos, idealmente no debería ordenar nada, bueno, debería acordarse de otras formas, ya lo hablaremos, pero bueno, en caso de que tuviese que hacerlo, estaría probablemente más acorde a tu realidad y no vendría desde un organismo central que no tiene nada que ver contigo, que no te conoce de nada, que no sabe cómo vives, ni quién eres, ni nada de eso. Entonces sí, hace poco tuve una conversación muy interesante, cuando estuve en Inglaterra estos pasados meses. Tengo allí un amigo, es un amigo de la familia de mi pareja, que se llama Brian, una persona interesantísima, vive con su mujer en una casa en las faldas del parque de Dartmoor, en el sudeste de Inglaterra, en Devon, y vive por allí. Viven sin luz, sin estar conectados a la red eléctrica, viven sin agua corriente. Sin embargo, para la luz pues tienen paneles solares, generadores diésel, el agua tiene un pozo de extracción y además recogen agua de la lluvia para el baño y para regar y para otras cosas. Bueno, tienen así una especie de casa autosuficiente, muy interesante. Yo no digo que haya que vivir así siempre, no me malinterpretéis, que habrá quien diga, ¿es eso entonces por lo que abogas por irse de las ciudades y vivir de esa manera tan extrema? No, para nada, pero creo que es interesante ver esas alternativas y esos modos de vida distintos y autosuficientes. Pues bueno, vive allí, es una persona muy interesante. Y tuve unas conversaciones muy largas con él, en las cuales pues bueno, debatíamos temas de actualidad y de la política en Inglaterra y de la sociedad y esto y del otro. Y al final, tened en cuenta que es una persona de 70 y pico años, con mucha sabiduría, con todo eso. Y de todo lo que le dije, que como imaginaréis, los que ya me conocéis, le solté un rollo, seguramente estuve horas ahí hablando con él, me dijo, lo que más me llamó la atención de todo lo que dijiste es esa especie de vuelta a lo local, o de tratar de resolver los problemas desde lo local. Tratar de cambiarse a uno mismo primero, luego intentar influir en tu entorno más cercano, familia, amigos, etc. Y luego en tu comunidad, tu pequeña comunidad, tu pueblo, tu aldea, tu calle, tu barrio, para quien viva en las ciudades, porque lo de las ciudades va para largo, de momento, lo de las grandes ciudades, pero en todo caso, esa especie de vuelta a lo local, porque es en lo local donde ocurren las cosas. Nosotros no vivimos, como ya dije en algún vídeo, no vivimos en España. Habrá quien viva en Madrid, y habrá quien viva en Galicia, habrá quien viva en Murcia, habrá quien viva en una pequeña aldea, en una pequeña provincia de Castilla-La Mancha. Y eso no es España. Tu radio de acción, los sitios que ves, las calles que ves, las personas que conoces,
no son 47 millones de personas, no es todo ese mapa, todo eso son imágenes que se han creado en nuestra mente con fotos satelitales, con mapas, con asignaturas que nos enseñan para darnos una imagen de lo que es el Estado español en este caso. Para las personas de Latinoamérica será de manera distinta. Quiero decir, será con sus propios países, pero de la misma forma. Pero ya me entendéis. Tu horizonte diario es distinto, es un horizonte mucho más reducido. Interactúas con una serie de personas que serán 100 como mucho o menos. Ves una serie de calles, una serie de valles, una serie de montes o de carreteras y de cosas, y eso es más o menos tu vida. A veces viajarás, visitarás sitios nuevos, pero no vives en España, no conoces toda España y nunca podrías conocerla, incluso aunque quisieses visitar muchos sitios durante toda tu vida. No se puede. Bueno, ese es nuestro radio de acción. Entonces, esa vuelta a lo local es lo que más le llamaba la atención. Y yo sí creo que intentando tener comunidades más pequeñas, más unidas, y reduciendo esa relación de habitantes-comunidad que preguntaba Ian, sí que se podrían solventar muchos de los problemas de hoy en día. Otro TLSC4M1, algo así, preguntaba: ¿para combatir el capitalismo o el Estado es legítima la violencia? Bueno, yo aquí tengo que decir que no, sea lo que estás combatiendo, creo que la violencia yo creo que tiene unos usos muy restringidos, o que deberían estar muy restringidos. En este caso yo creo que lo más interesante sería lograr, en este caso podemos tener un enfoque un poco gramsciano, ¿no? Con lo que tiene que ver con la hegemonía de Gramsci. Yo creo que hay que crear hegemonía. Yo creo que hay que hacer esto que estamos haciendo, escuchar cosas como esta, pensar en posibles soluciones, criticar lo que haya que criticar, para que haya más personas que piensen de esta forma, de tal modo que llegue un momento en el cual la gente de manera natural empiece a requerir más de esto y menos de lo otro. Al final es crear productos culturales que vayan en esta línea, libros, historia con estos enfoques. Ayer subía un post con respecto a esa especie de sesgo histórico, ¿no? que hay con respecto a los grandes monumentos y tal. Lo tenéis en mi Instagram. Bueno, crear una serie de productos y de elementos culturales que vayan en esta línea y que puedan hacer que sea la propia gente, al ser ya mayoría o al ser una gran cantidad, la que pida este tipo de cosas. Y además hay otro enfoque que me gusta mucho, es un enfoque que espero de verdad que podamos comentar aquí más veces, que es el enfoque de unas corrientes que hay en Estados Unidos, de una especie de... es difícil ponerle nombre, una especie como de libertarismo de izquierdas, le quieren llamar, otros le llaman incluso libertarismo de libre mercado anticapitalista. Bueno, hay una serie de corrientes en Estados Unidos ahora muy interesantes, hay una serie de autores de los que ya os hablaré que me interesan mucho, pero que básicamente lo que vienen a decir es que antes que ganar elecciones o pedir que haya otro gobierno y que el gobierno haga cosas que se parezcan más a lo que nosotros queremos, etc., deberíamos quizás invertir más energía en esto que estamos haciendo aquí, en buscar maneras, encontrar ideas y buscar maneras de saltarnos. Él utiliza el término bypass, que es como, saltarse, evitar las propias instituciones. Es decir, que si hay una serie de empresas que generan, imaginemos todo este tema que critico muchas veces de la propiedad intelectual, pues genera una serie de motores y de mecanismos que hacen que solo les puedas comprar ese tipo de vehículo a ellos y tengan esa especie de monopolio y hagan mucho dinero y por tanto te puedan cobrar mucho dinero por ese coche y no te queda más remedio y tal. Quizás sería interesante que ingenieros, por ejemplo, que vayan en la línea de estas ideas que estamos comentando aquí, desarrollasen una serie de mecanismos y de tecnologías que vayan en esta línea y que los pongan al servicio de otras personas para que los puedan construir ellos en sus casas o en sus talleres más cercanos o juntándose con otro grupo de amigos o haciendo cooperativas, lo que sea. Pero es un poco la política esta de lo que se llama el open source, ¿no? De código abierto, de fuente libre, abierta, de tal manera que haya tecnología, haya ideas a las cuales
cualquiera pueda tener acceso, las pueda desarrollar, mejorar y volver a enviar ahí fuera de manera gratuita para que otras personas lo puedan utilizar. Es un tema apasionante, ya os hablaré más de eso. Paso a la siguiente porque ya llevamos más de media hora y no me quiero extender mucho. La siguiente decía, ¿un salario universal o algo así no sería posible en el capitalismo? Si sería posible en el capitalismo un salario universal, pregunta. Vale, yo creo que este tipo de cuestiones es interesante porque creo que vienen de una especie de, ¿cómo lo llamaría? Miopía que proviene de estos modos de vida que tenemos también en ciudades y en esta vida moderna y tan casi, diría, controlada o dirigida. Si tú no te mueves, no ocurre nada, te mueres de hambre. O si tu familia no se mueve, si no hay nadie que o bien cultive algo o tenga unas gallinas o que haga un trabajo que le ofrezca una liquidez con la cual ir al supermercado y comprar comida, etc. Si tú no te mueves, si tú no haces nada, te mueres de hambre. Y yo creo que hay que partir de casos extremos como estos para entender este tipo de cosas. ¿Qué es eso de salario universal? El salario universal, si se le da a esa gente, si se le dan unos billetes con los cuales, si se les da unos billetes que van a poder intercambiar por productos, el valor de esos billetes tiene que estar respaldado por algo. ¿Y de dónde viene eso? Probablemente venga de un robo y probablemente se haga para o bien comprar voluntades o bien generar una especie de dependencia de la gente. Porque esto tenedlo en cuenta y tiene que ver también con esto del código abierto de lo que os hablaba hace un momento. No hay nada que le asuste más a los gobiernos y a los estados que la gente autosuficiente, que la gente que pueda cultivar su propio alimento o que tenga en su comunidad o en su pueblo o en su provincia, lo que sea, acceso a alimento más o menos asegurado. No hay nada que les asuste más que gente que pueda defenderse. ¡Ay, cuidado, las impresoras 3D! La gente va a empezar a imprimir pistolas. Bueno, ojalá, sinceramente, ojalá, porque ya está bien de que solo la policía estatal y los delincuentes puedan tener armas. O sea, la gente buena, no. Es decir, si cumples la ley, si te portas bien, eres justo la persona que no puede tener armas. O sea, vuestra madre o vuestra prima, que es buenísima persona y tal, no puede. Solo pueden tenerlas los criminales y la policía. Pues es cuanto menos curioso. Bien, pues nada les asusta más que la gente autosuficiente. Claro, pues de ahí vienen estas ideitas de salarios universales, de un sueldo para todos sin hacer nada, para tener un sitio desde el que empezar y tal. El sitio desde el que hay que empezar es el de eliminar a los millones de parásitos que hay ahora mismo en el mundo extrayendo recursos de la gente que sí produce algo. Tratar de disolver esta separación que hay horrenda entre personas que producen, que trabajan, que aportan, y personas que le extraen la sangre a esas, a veces a través de una especie de proxy, que sería el aparato estatal, que es una especie como de fantasma que está por ahí, que no está muy claro quién es, pero sí que deberíamos tener claro quiénes son, y dedicarnos verdaderamente a hacer cosas y a ganarnos lo nuestro. Porque si tenemos nuestras familias, si tenemos nuestras comunidades, si tenemos nuestros trabajos, nuestros entornos, etcétera, no va a pasar nada. Ay, es que una red de seguridad y tal. Sí, pero no te la tiene que dar el Estado, lo puedes hacer tú. O ¿cómo hacemos ahora con la ropa? Pues vas a la tienda y la compras, no nos la da el Estado. ¿Cómo haces con el dentista? Ay, es que es muy caro. Bueno, también por las patentes y también por el hecho de que tengan que tener licencias, etcétera. Pero bueno, aún así, el dentista no te lo cubre, tienes que ir tú, pues así con todo. Y yo no estoy hablando de un acercamiento como privado para todo, etcétera, sino que incluso en estas comunidades ideales que a veces comentamos o comento en los vídeos y tal, hablando con gente, que a lo mejor no tiene por qué ser por dinero ni nada, si a lo mejor en una comunidad, en un valle, en un sitio donde viva una gente, si hay un dentista, ese dentista quizás solo quiera intercambiar sus servicios por otras cosas o quieran todos, digamos, sindicar sus recursos para traer a un dentista allí, para vivir allí con ellos y que les pueda atender. Me da igual que sea a través de dinero, intercambiando oro, bitcoin, otros servicios, darle huevos y leche
y lechugas y zanahoria, me da igual cómo sea el intercambio, pero tiene que ser una cosa tuya, porque eso sale de algún sitio. Y esto de los salarios universales es una idea muy peligrosa, que lo único que genera es pues, gente paniaguada y luego sobre todo gente dependiente, que sin darse cuenta se ve de repente atrapada en un pozo ya digo, de dependencia institucional, en el que va a seguir, porque va a seguir votando por aquella gente que no le quite ese pan y ese agua que le está dando. En fin, vamos a dejar este tema por aquí, porque si no vamos a estar mucho más tiempo. Llevamos ya 40 minutos. Estupendo. Bueno, pues voy a responder solo a estas 3 preguntas de momento y voy a pasar a la última sección, sí, a la cuarta sección, para ver a ver si me queda bien este programilla así, pues en 45 minutos, 50 estaría estupendo. Vale, eso, como ya es tarde, vamos a pasar a esta especie de agasajos culturales. Tenemos que ponerle un nombre, ¿eh? Aunque a mí me gusta esto de agasajo. En gallego tenemos agasallo, que es una palabra que me gusta. Vale, como cita voy a empezar fortísimo. Voy a empezar, os voy a leer una cita del libro El complejo de Telémaco, de Massimo Recalcati. Si me seguís o me seguís en Instagram ya conoceréis otra de sus citas, al menos, seguro. Es aquella que usé para hacer una serie de cuadros, aquellos cuadros de las manos de la madre. En este caso es una cita del libro El complejo de Telémaco, donde habla un poco de la figura del padre en nuestra psique, en nuestro inconsciente, y de la influencia de la figura paterna y de la influencia que tiene la madre a la hora de crear esa imagen paterna en nuestra mente. Me pareció muy interesante para entender un poco cómo funciona todo este tema paterno-filial, psicoanalítico, etc. Lo tengo aquí, voy a leeroslo. Para quien le interese, mira, ya que tengo aquí el vídeo, me había olvidado del vídeo totalmente. Aquí está el libro, El complejo de Telémaco. Ahí lo tenéis, padres e hijos tras el ocaso del progenitor. Y lo que voy a leer empieza en la página 123 y sigue en la 124. Dice: no hay duda, por lo menos desde mi punto de vista, de que las jóvenes generaciones de hoy se parecen más a Telémaco que a Edipo. Exigen que algo les haga de padre, que algo vuelva del mar. Exigen una ley que pueda devolver un nuevo orden y un nuevo horizonte al mundo. La clínica psicoanalítica demuestra, en efecto, cómo la ausencia empírica del padre no supone nunca en sí misma un trauma. Su carencia se vuelve traumática solo si implica una carencia simbólica. Es una tesis clásica de Lacan. Ninguno de los parientes de Ulises enloquece en la isla de Ítaca. La ausencia del padre no queda definida por la palabra de Penélope como un abandono irresponsable. Ulises no ha abandonado a su familia, no ha abandonado a su gente. De él se dice que se ha perdido en el mar. Ojo con esto. La ausencia paterna se volvería traumática, remarca Lacan, si la palabra de la madre la interpretara como signo de desinterés, de rechazo de la adopción simbólica que la elección de la paternidad impone. La palabra de la madre tiene el poder de significar la ausencia del padre de maneras totalmente diferentes. Por tal razón, cimienta Lacan el valor simbólico del nombre del padre en la palabra de la madre. Esa palabra, la de la madre, definirá la ausencia del padre como una negligencia culpable o como una exigencia que permite vivir a la familia. La ausencia del padre no es traumática en sí misma, depende de cómo sea transmitida simbólicamente por la palabra de su madre. ¿Cómo transmite Penélope el nombre del padre? Ella transmite a Telémaco que la ausencia de su padre no es un capricho, no es el resultado de un rechazo de su cometido paterno, no es el resultado de un egoísmo cínico. Con su propia espera de Ulises, Penélope transmite a Telémaco que la ausencia del padre está preñada de sentido humano. Bien, pues esta sería la cita de este libro. Es un libro que os recomiendo, que trata el tema de la familia, del padre, de la madre, del simbolismo, todo desde un punto de vista psicoanalítico. Muy interesante, muy interesante. Bien, y paso ya a lo último, que sería pues una pequeña recomendación de una pieza musical. También hoy quiero empezar fuerte, os voy a dar ya una de mis favoritas, no sé si casi la favorita, bueno, no sé decirlo, porque hay muchas, pero os voy a recomendar para que escuchéis con calidad, con cascos, con altavoces, etc.
el segundo movimiento del trío en re menor de Félix Mendelssohn. Mendelssohn es uno de mis compositores favoritos. Tiene una calidad tremenda, o sea, era magistral. Esto es uno de mis fragmentos de música favoritos. Me estremece, me emociona. La manera en la que dialogan los instrumentos es tremenda. Es una pieza que utilicé como ejemplo en muchas de mis clases de música y de armonía y de contrapunto. Si alguien quiere clases de música, armonía, contrapunto, etcétera, que me contacte porque estoy disponible si os interesa. Ya digo, lo utilicé de ejemplo porque es tremendo lo que hace Mendelssohn, sobre todo al comienzo de este movimiento. Es una maravilla. Os dejaré el link por ahí en la descripción o allá donde esté subiendo esto, bien en YouTube, en las plataformas, en Spotify o donde sea. Lo voy a mirar esta misma tarde a dónde subirse. Idealmente nos encontramos a 45 minutos desde que empezó esto, lo cual me sorprende gratamente, me alegro mucho. Y nada, prácticamente lo dejaremos por aquí. No os vayáis todavía. Quería deciros pues eso, que esto es todo de momento, que iremos puliendo aristas. No es nada fácil esto de grabar el podcast. Espero ir cogiendo soltura. Hoy estuve, seguro, un poco rígido, un poco tristón, un poco solemne de más. Yo no soy tan así. Los que me conocen de cerca, digamos, saben que me gusta mucho el cachondeo y el humor y tal, pero bueno, evidentemente siempre está uno un poco más rígido en un entorno nuevo como este. Pero me hace muchísima ilusión traer estas cosas, compartir, aprender, enseñar. Es un cliché, pero es muy cierto eso de que enseñando es como más se aprende. Yo fui profesor una serie de años y lo digo por experiencia. Pero en todo caso, esto es muy disfrutable. Yo lo disfruto mucho, disfruto muchísimo intercambiando mensajes con vosotros, formando parte de esa pequeña comunidad que estamos formando ahora, incluso, dentro de Patreon. No olvidéis que podéis apoyarme en Patreon con el equivalente a 1 o 2 cubatas para aquellos quienes bebáis, o una camiseta de Pull & Bear que no necesitas para aquellos que no beban. En todo caso, si queréis colaborar, pues a mí me dotará de eso, de una cierta autonomía para ir delegando otro tipo de actividades y de trabajos que tengo que ir haciendo y poder dedicarme un poco más a esto que disfruto tanto y que por el feedback tan positivo y tan cariñoso que me vais dando, parece que podría dárseme bien, que es comunicar este tipo de cosas. Sé que lo más engorroso es lo de bajarse la aplicación, se puede hacer desde la ordenata también, pero os aseguro que en 2 minutos lo tenéis listo. Descargáis la aplicación de Patreon, entráis ahí y así yo puedo seguir suministrándoos material interesante, ideas nuevas, libros muy raros. Podemos combinar nuestras ideas e ir hacia algún sitio. Y además, os digo, como persona que está suscrita en Patreon a otros creadores, yo creo firmemente que debemos apoyar y dotar eso de cierta autonomía financiera a esa gente que se esfuerza en enseñarnos cosas, que tiene ese don, a la gente que nos entretiene o que nos aporta un dato que nos hace convencernos más de algo o, por el contrario, nos hace cambiar de opinión. Es muy raro eso y muy, muy difícil que alguien nos haga cambiar de opinión o que alguien nos dé un punto de vista que nunca habíamos tenido en cuenta. Eso yo creo que hay que valorarlo. Y también a que nos arranca una sonrisa, a veces una lágrima, o que nos ayuda a entender el mundo. Gracias. Me interesa vuestra opinión. Hasta pronto.